Problema 2.27. El cilindro hidráulico BC ejerce una fuerza P sobre el elemento AB dirigida a lo largo de la línea BC. Si se sabe que P debe de tener una componente de 600 newtons perpendicular al elemento AB, determine. En el inciso A me piden la magnitud de la fuerza P y en el inciso B me piden determinar el valor de la otra componente, porque ya nos da una componente de 600 newtons con la única condición de que sea perpendicular al elemento AB. Vamos a analizar como primer punto el diagrama de cuerpo libre para nuestro ejercicio, ya que a partir de ese diagrama vamos a resolver nuestro problema. Entonces empezamos. Evidentemente vamos a partir del bosquejo del problema para sacar nuestro diagrama de cuerpo libre y de las dos condiciones principales. La primera, que debemos de tener una componente de 600 newtons perpendicular al elemento AB. Yo aquí tengo el elemento AB y la componente debe de ser perpendicular a este elemento. Es decir, debe de tener un ángulo de 90 grados. Para que dos líneas al momento de cortarse sean perpendiculares, deben de tener un ángulo de 90 grados. Y la siguiente condición es que debe de tener una componente a lo largo del mismo elemento AB. Y ya finalmente sabemos que nuestra fuerza parte del punto C y se dirige al punto B. Es decir, aquí tenemos el cilindro y este cilindro está haciendo una fuerza al elemento AB. Bueno, como todos los datos están restringidos al elemento AB, empezamos a dibujar una línea de proyección que represente dicho elemento. Tenemos esa línea y va a ser nuestro elemento AB con un ángulo de 45 grados. Aquí tenemos el ángulo, es el mismo ángulo que le vamos a poner aquí, simplemente es una representación. Y vamos a definir una línea en la parte de arriba donde termina nuestro punto B. A partir de estas líneas que acabamos de dibujar podemos establecer las condiciones para resolver el ejercicio. Entonces empezamos con la primera, que es una fuerza. Es la fuerza P que parte del punto C y se dirige al punto B. Es el vector, es la incógnita que nos está pidiendo el ejercicio. Y este vector tiene un ángulo de 30 grados cuyo valor nos lo proporciona el ejercicio. Bien, empezamos con la primera condición. Debemos de tener una componente de 600 newtons perpendicular al elemento AB. Vamos a trazar una línea de proyección que me represente esa condición. Aquí estamos representando una perpendicular al elemento AB. ¿Cómo sé que es una perpendicular? Lo sé porque tiene un ángulo de 90 grados respecto a la línea de proyección AB. A esta línea le vamos a llamar X, ya que por aquí va a pasar nuestra componente en X de 600 newtons. Y finalmente tenemos una componente a lo largo de AB. Podemos dibujar la componente en esta parte o bien la podemos dibujar aquí. Si la dibujamos en su contraparte, para que cumpla la condición que me está estableciendo el ejercicio, debe de ser paralela al elemento AB y sería la misma condición. Vamos a dibujarla también como una línea de proyección y ya tendríamos las dos componentes para nuestro vector P. Y en este momento le podemos definir como Y para que sea la componente en Y. Hasta este punto ya podemos trazar nuestras componentes. Vamos a trazar nuestra componente en X, que tiene un valor de 600 newtons proporcionado por el ejercicio, y vamos a definir los 90 grados para no confundirnos en esta parte. Ahora vamos a dibujar nuestra componente en Y, que es la que acabo de mostrar en esta parte, y le vamos a llamar componente en Y o P de Y. Finalmente vamos a definir este punto como el punto C, porque es el punto a partir del cual la fuerza se aplica y se dirige al punto B. Ahora vamos a detenernos un poco en esta parte. Esto puede llegar a ser un poco confuso la representación de estas líneas, pero simplemente tenemos que recordar las definiciones anteriores. Recuerden que un vector se descompone precisamente en dos componentes, en su componente en X y en su componente en Y. Por lo tanto, si tengo un vector, las dos componentes deben de formar un ángulo de 90 grados, porque a partir de ese ángulo se define mi vector P. Recuerden que un vector, al momento de descomponerse, forma un triángulo rectángulo cuyos catetos pertenecen a las componentes de dicha fuerza. Entonces, si ya definí la primera componente de 600 newtons y sé que es perpendicular al elemento AB, y otro detalle muy importante es que la componente en X debe de pasar justo en este punto. No puede pasar aquí, no puede pasar aquí, tampoco puede pasar aquí, porque el punto de aplicación de la fuerza es el punto B. Debe de pasar justo por ese punto, y la dibujamos con la condición de los 90 grados para que sea perpendicular. Al momento de dibujar esa línea de proyección, yo ya sé que
que a partir del punto C tengo que dibujar mi otra componente, con la condición de que debe de tener un ángulo de 90 grados, es decir, las dos componentes deben de formar un ángulo de 90 grados. Es por eso que la componente en Y no la dibujo aquí, tampoco la dibujo aquí, tampoco la dibujo más para acá, la dibujo justamente formando un ángulo de 90 grados con la componente en X, porque esa es la condición para descomponer una fuerza. Entonces, a partir de esas condiciones es que vamos trazando el problema. Es un poco complicado, pero si lo analizamos paso por paso podemos llegar a la representación correcta. Ahora vamos a empezar a trabajar con los ángulos. Yo voy a definir este ángulo, el ángulo comprendido entre la componente en X y la fuerza P. Me interesa este ángulo para poder resolver el problema. Más adelante se van a dar cuenta y les voy a explicar por qué razón tenemos que definir este ángulo y no vamos a utilizar el otro ángulo que tenemos aquí a partir del punto C. Para definir este valor vamos a empezar con algunos ángulos que ya tenemos. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 45 grados aquí, sé que puedo tener un ángulo de 45 grados aquí al ser este ángulo alterno interno del que tengo por debajo. Ahora, otro ángulo que cumple la misma condición y que me puede ayudar a determinar el valor que necesito es este ángulo de 30 grados. Si tengo un ángulo de 30 grados aquí, el ángulo alterno interno a estos 30 grados es el ángulo que tengo por encima. Entonces, si ya tengo 30 grados aquí, tengo 45 grados aquí y tengo 90 grados aquí, y sé que la suma de los cuatro ángulos debería de dar 180 grados al ser un ángulo llano y tengo cuatro valores, puedo determinar fácilmente restando la suma de 45 más 90 más los 30 a 180 grados. Si le resto ese valor, vemos que nos da 15 grados y ya definí el ángulo que me interesaba. Hasta este punto terminamos nuestro diagrama de cuerpo libre y ya podemos resolver el problema. Les vuelvo a repetir que más adelante les voy a explicar la razón de por qué determiné este valor para resolver las incógnitas, pero pasamos a la siguiente diapositiva donde les muestro el diagrama final con el cual vamos a trabajar. Tenemos exactamente la misma representación y con esto empezamos a resolver el ejercicio. Solución al problema 2.27. Paso número 1. Calculando el valor de la fuerza P. Igual les voy a explicar por qué empezamos a determinar el valor de la fuerza P y no el valor de la componente en Y, porque aquí tenemos dos incógnitas, tanto la componente en Y como la fuerza P, pero vamos a empezar por la fuerza P. En el inciso A vamos a utilizar la fórmula de la componente en X. ¿Cuál es la fórmula de la componente en X? Es la que tenemos aquí abajo. Para calcular la componente en X multiplicamos la fuerza por el coseno del ángulo. Colocamos la fórmula convenientemente para nuestro ejercicio, es decir, a partir de las variables que tengo en el diagrama, poniendo que la componente en X va a ser igual a la fuerza P por el coseno del ángulo. Pero como a mí me interesa saber el valor de la fuerza P y yo ya tengo el valor de la componente en X que tiene un valor de 600 newtons y tengo el valor del ángulo alfa que vale 15 grados, por lo tanto puedo despejar P de esta fórmula pasando el coseno del ángulo alfa dividiendo o como denominador de la componente en X y me queda finalmente que P va a ser igual a la componente en X sobre el coseno del ángulo, y en este punto ya puedo sustituir los valores que tengo del ejercicio. Si sustituimos directamente me queda que la fuerza P va a ser igual a 600 newtons sobre el coseno del ángulo, que son 15 grados. Vamos a introducir esto en la calculadora para obtener el valor de la fuerza P. Bien, colocamos los datos, tenemos arriba 600 sobre el coseno de 15 grados, cerramos paréntesis, le damos igual y nos da un valor para la fuerza P de 621.16 newtons. Vamos a minimizar esta ventana y colocamos el valor para la fuerza P que es igual a 621.16 newtons. Ya tenemos el valor para la primera incógnita y pasamos al segundo paso, que es calcular el valor de la componente en Y. Para calcular el valor de la componente en Y vamos a utilizar la fórmula precisamente para dicha componente, colocando que P en Y va a ser igual a la fuerza P por el seno del ángulo. Esa es la fórmula que tenemos aquí. Y como en el paso número 1 determiné el valor de la fuerza P, puedo sustituir directamente porque tengo tanto el valor de la fuerza P como el valor del ángulo. Entonces me quedaría que la componente en Y va a ser igual a la fuerza P, 621.16 newtons por el seno del ángulo. Vamos a introducir también esta
Vamos a introducir esta expresión en la calculadora para determinar el valor de la componente en Y. Colocamos el valor de la fuerza, que es 621.16, y lo multiplicamos por el seno de 15 grados. Ponemos seno de 15, cerramos paréntesis, le damos igual y nos da un valor de 160.76 newtons. Colocamos el valor para la componente en Y y hasta este punto terminamos el ejercicio. Tenemos las dos incógnitas que nos estaba pidiendo el problema. Bien, ahora les voy a explicar por qué determinamos el valor del ángulo alfa y no trabajamos con otro ángulo. El ángulo alfa me sirve en este caso porque yo ya tengo el valor de la componente en X. Si tenemos la función trigonométrica coseno, como en este caso, yo sé que el coseno me relaciona el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa, es decir, coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es la componente en X, sobre la hipotenusa, que en este caso es la fuerza P. Como yo ya tengo el valor de la componente en X, puedo sustituir directamente los dos valores que tengo, tanto para la componente en X y para el ángulo, para obtener finalmente el valor que estoy buscando. Si utilizara otro ángulo, por ejemplo este ángulo que tenemos aquí, que de momento no me interesaría saber el valor, la relación que me daría sería la componente en Y sobre la hipotenusa, que sería la fuerza, pero aquí tendría dos incógnitas, tanto la componente en Y como la fuerza P, y no podría resolver el problema porque tendría dos incógnitas. Pero en el caso de utilizar coseno de este ángulo, sé que me relaciona el cateto adyacente, que es la componente en X, sobre la hipotenusa, y ya lo que se tiene que hacer es un simple despeje. Es esa la razón por la cual determinamos el valor de este ángulo. Y lo siguiente que les quiero mencionar es que no empezamos calculando el valor de la componente en Y porque me haría falta el valor de la fuerza P, es por eso que empezamos a calcular el valor de esa incógnita. Bien, como se pudieron dar cuenta, lo más complicado de este ejercicio fue trazar el diagrama de cuerpo libre y saber con cuál ángulo íbamos a trabajar. Para determinar estos parámetros es necesario saber qué datos nos está proporcionando el ejercicio. Si en este caso el ejercicio me hubiese dado el valor de la componente en Y, no utilizaría el valor del ángulo alfa, utilizaría este ángulo porque me relacionaría la componente en Y con la fuerza P, que en el siguiente caso sería también una incógnita. Por lo tanto, elegiría este ángulo y no el valor del ángulo alfa. Como tengo el valor de la componente en X, elegí este. Y es así a como nos vamos dando cuenta que a partir de los datos es que establecemos la metodología para resolver el ejercicio. Recuerden que si planteamos la metodología correcta podemos resolver cualquier cosa. Finalmente les voy a presentar la conclusión final de los resultados, donde tenemos una fuerza P con el valor de 621.16 newtons y tenemos el valor de la componente en Y con un valor de 160.76 newtons. De verdad, cualquier duda que les surja de este ejercicio la pueden colocar en los comentarios para que la resuelva. Gracias.